Hola Hola clase, clase, yo soy Miguel. yo soy Diego. Bienvenidos a Español 101, un podcast en español sobre nuestra querida serie Community. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo va todo? Aquí andamos, compadre, recién empezando esto, tirándonos a nuestro primer podcast de nuestra serie que ha ocupado varias horas de nuestra pandemia. Sí, oye, qué entretenido en verdad, ¿cachai? Que me motivaba poco y nada, diré, a hacer la idea de, o sea, ejecutar esto de meterse en el mundo de los podcasts, pero fíjate que ha sido tanto lo que hemos, bueno, con Miguel quiero hacer primero una introducción ahí a la gente a nuestros audio escuchas. En el fondo con Miguel somos amigos desde, puta Miguel, ¿cuánto tiempo ya? Más de lo que quiero confesar, Un año 95. más o menos. Por ahí más o menos. Y no es nada, pues nos conocemos de toda la vida, siempre nos ha gustado el cine y la televisión. Yo creo que yo soy quizás un poquito más cinéfilo que tú, pero tú eres más tevéfito, sabes Sí, muchísimo de series de televisión no y sé si sé mucho, pero veo mucho. ves muchas series. En algún momento me acuerdo que seguías como 20 series de televisión distintas, todas y bien ordenaditas a través de una app. Ahí Miguel es el tipo disciplinado. Así que nada, él se motivó con esto de hacer un podcast para comentar esta serie, Community, que consideramos que es nuestra serie favorita. Así de plano lo decimos, ¿no? Mejor. Sí, de Sí. todas maneras, de todas maneras. No, y de hecho, el hablar de Community siempre fue una cosa bien que me llamó mucho la atención, porque yo la empecé a ver desde que salió, la empecé a ver desde el año Claro. 2009 que salió. Tú la seguiste al día. Sí, sí, yo hacía la espera de semana a semana, sí, existía eso de esperar que los capítulos salieran semana a semana y fueran transmitidos. Y más encima para seguirlo al mismo nivel de Estados Unidos se recurría a métodos no necesariamente muy Transparentes. gracias. Nada, para poder estar al día y poder verlo. Y nunca tuve con quién comentarlo esto, porque dentro del grupo de amigos nunca había alguien que lo estuviera viendo como al mismo tiempo. Mm. Y nada, con esto de que ya salió en Netflix y de que salió en Amazon Prime Video y que eso estuvo disponible en las redes sociales, empecé como a intentar evangelizar esto y Diego cayó ahí. Más o menos, ¿cuándo empezaste tú? Es que fíjate que me acuerdo que Community estaba en Netflix antes y yo la vi ahí. O puede que esté equivocado y la vi entonces en Amazon Prime, pero me acuerdo que la vi el año 2017. Sí, está en Justamente Netflix. en base a que Miguel hinchaba tanto con que la viera, que me iba a gustar, que era justamente el tipo de humor autorreferencial y lleno de citas a la cultura pop que tanto nos gustaba, porque al final estamos en una época en que tanto mass media, ¿cierto? Tantos medios y redes sociales y todo el mundo ve series y consume cine, entonces es como que una serie que utiliza todo esto como parte de su ADN, digamos, era algo que podía ser atractivo y que en el fondo parte de cómo uno va entendiendo las dinámicas y los personajes va basado también y apoyado en el entendimiento de la cultura pop como parte del lenguaje que se utiliza. Era algo bien, no sé si innovador es la palabra, obviamente otros proyectos audiovisuales lo utilizan, pero creo que Community simplemente lo explota y lo lleva ya a un nivel más allá de todo y es realmente una cuestión que en los chistes metralletas no hay segmento que no tenga alguna referencia a la cultura pop. Sí, no, y de hecho eso que dices respecto también al segmento Metralleta y ya todas estas referencias, ya de plano, nuestros queridos radio oyentes lo podrán saber mejor que nadie. Esta serie Se te cayó el no es para carnet, todos, Miguel. absolutamente. Esta serie no es para todos. No todo el Sí, mundo te concuerdo. engancha con este tipo de cosas. Hay que tener un Mm, cierto enraizamiento en la cultura pop y hay que tener un cierto gusto por esta rapidez de chistes. Nosotros, precisamente antes de empezar la grabación de este podcast, estuvimos viendo el piloto, la versión gringa del piloto, que no es la que está en Netflix ni en Amazon Prime Video, que tiene un par de chistes más. La estuvimos viendo por primera vez. Queríamos compartir este momento especial con ustedes, por supuesto. Y tuvimos que parar muchas veces para poder tomar notas, tuvimos que verlo dos o tres veces, no tuvimos problemas con eso, pero tuvimos que verlo dos o tres veces para poder hacer ciertas anotaciones, ver ciertas cosas que se nos habían pasado por alto, conversar ciertos detalles, en fin, es una serie que no está hecha para todo el mundo, pese a que se lanzó en una cadena tan grande como NBC en Estados Unidos, que llega a mucha gente. mm.
Sí, me acuerdo de hecho que tú me comentaste en algún momento que uno de nuestros amigos en común, vamos a guardar su identidad, Ajá. pero que en el fondo le dijiste, oye, ve Community, te puede gustar, es divertida, qué sé yo. Y te dijo, no sé si terminó siquiera el capítulo piloto y en el fondo te dijo, no compadre, no es mi tipo ni de humor, ni de serie, ni nada, porque muy rápido los diálogos, por lo mismo poco realista, Ujú. no es como habla la gente, Que por lo tiene tanto, toda la y que razón. tiene toda la razón, exactamente. Ahora, habiendo dicho eso, si uno es capaz como de hacer el ejercicio de abstracción y sumergirse en la ficción, nada, el viaje vale demasiado la pena. Es una serie que tiene demasiados atributos positivos en el sentido de que bueno, no sé, yo encuentro que destila creatividad por todos lados, así como le faltan poros para seguir botando toda la creatividad que tiene. Ahí, dando un poquito de contexto, es una serie que corrió desde el año 2009 al 2015 y es creada por Dan Harmon. Quienes que están más o menos familiarizados con Harmon saben que es el creador de otra serie muy popular, que es Rick and Morty. Y Rick y Morty realmente es una serie que hoy en día es súper, súper, hiper famosa. Es una animación que aprendió mucho con las nuevas generaciones y Ujú. también con algunas notas nuevas como Como la nuestra. las nuestras, para que estamos con cosas. Y Rick and Morty, y nada, y en el fondo el humor de Dan Harmon es súper particular, es súper ácido, es bien dark, ¿es cierto? Sí. Y yo creo que Community, bueno, y es súper nihilista, existencialista, es como bien, de repente dentro de toda la liviandad y los chistes sobre, como dice ellos, sobre pitos y peos, como dicen. Ajá. O sea, pueden llegar a tener todo ese tipo de humor muy, muy básico, pero a la vez son muy inteligentes para usarlo y en otros momentos te sorprenden con la calidad de los diálogos y de las reflexiones que tienen los personajes y las situaciones en las que se meten. Entonces, bueno, Community yo encuentro que tiene eso mismo de Rick y Morty, quizás no tan nihilista como esa otra serie, digamos, pero sí tiene momentos en que te sorprenden los personajes, como el alcance, dentro de todo la caricatura en la que a veces caen los personajes de Community. eh, Tiene momentos en que realmente te sorprende tanto lo humano como el nivel en el cual son capaces de caer tan bajo, así como que Sí. y entonces como que se va moviendo entre lo querible y lo odiable y la serie va jugando en forma muy inteligente con eso. No, y de hecho el nivel de desarrollo de personajes, vamos a entrar en eso en los futuros capítulos, por supuesto, Mm, pero el nivel de desarrollo de los personajes, el nivel de desarrollo de cada una de las situaciones y de las relaciones entre personajes es una de las cosas más enriquecedoras mm, que tiene esta serie. Que no se queda en esa capa superficial que otras sitcom pueden tener. No vamos a entrar a nombrar tampoco otras sitcom porque hay otras que son muy queridas y cada una tiene su nicho y tiene su nivel de seguidores y tal. sí, claro. Pero la profundidad a la que llega el personaje y la evolución que tiene cada uno de los personajes en esta serie es algo que a nosotros en particular nos llama mucho la atención, no desde el punto de vista de comedia, sino desde el punto de vista de desarrollo humano, que tiene muchas cosas que, como dice Diego, son muy nihilistas, muy existencialistas y que te hacen pensar un poquitito más allá si es que quieres buscar eso también más allá. Si te quieres quedar en la primera capa y quieres quedarte en el humor, en el chiste, que sé yo, también puedes hacerlo. Mm. Esta serie funciona también en muchos niveles. También es bueno Como la destacar... bola en la ingle, diría. Exactamente. Bien. Se nos cayó el carnet de nuevo. Chiste Simpson. Em, También es importante destacar que dentro del equipo de productores que comenzó con esta serie, que estuvo presente en las primeras tres temporadas, están los hermanos rusos, de quien probablemente han visto cosas tales como Una pequeña película independiente llamada Infinity Wars ajá, y otra llamada Vengadores. Avengers Endgame, claro. O también hay otra que también recurría al desarrollo de los personajes como Guerra Civil, Capitán América, Guerra Civil. Claro. Bueno, en fin, estos, no voy a decir que empezaron acá, ellos también estuvieron relacionados con otra serie que nos gusta mucho, Arrested Development, Oh, sí, otra de mis series favoritas. De hecho, probablemente la más graciosa que he visto en mi vida. después de Community. No, cacha que eso es interesante porque, claro, alguien puede decir, bueno, y Community, la gracia como sitcom es que es la serie más graciosa que han visto, que son tan fanáticos. Yo te diría, no. Creo que hay series más graciosas y lo he conversado contigo también, Miguel. Una de ellas es para mí Arrested Development, por lo menos en las 3 primeras temporadas, en que yo me destornillaba de la risa y llorando de la risa y todo. Pero creo que Community tiene otros atributos, aparte de ser graciosa. Obviamente es muy graciosa, sí, pero tiene otros atributos que otras series creo que no tienen o no desarrollan en el alcance de Community.
Y creo que y por ahí alguna vez hay varios videos de YouTube, videos de análisis, yo digamos que los he visto, he visto bastante, he consumido bastante horas de YouTube de análisis de Community, sobre todo ahora en pandemia. Pero así como para definirla, si tuviera que definir la serie en una sola frase, hay un video que se llama el corazón dentro del caos. Y creo que eso define súper bien lo que es Community. Y que también es algo que Dan Harmon ha dicho. O sea, decía, Greendale, que es el universo, la universidad comunitaria, bueno, no hemos hablado todavía de que esto transcurra en un community college, pero ya llegaremos a eso. Pero digamos que el universo en el que transcurre la serie es una universidad comunitaria en Estados Unidos, que son básicamente estas universidades de bajo costo, de muy mala calidad educacional, y Sí, que... que están hechas para obtener un título profesional en 2 años, Claro, exactamente. cerca de casa. Claro. Y que en el fondo este universo y todo lo que ocurre en él es muy alocado, es totalmente, muchas veces caen en el absurdo absoluto, después iremos desarrollando eso, pero los nombres de las clases, los profesores, las mismas situaciones que ocurren con los alumnos, el decano, por supuesto, como no Ajá. mencionar al decano. Pero todo lo que ocurre en este universo, que es absolutamente como digno de una caricatura, está complementado de una manera excelente con personajes muy, muy bien trabajados, que cada uno tiene de verdad un arco muy, muy interesante y que cuando se encuentran entre sí justamente como una comunidad, que eso es lo que quiere reforzar la serie, esta idea de que puede sonar a un cliché y todo, pero está muy bien tratado, que es esta idea de que en el fondo la verdadera familia es la que uno elige, o no la verdadera, pero es digamos, algo muy importante en la vida de una persona, tener esta familia de elección propia que son los amigos, y que en el fondo está esta posibilidad de que entre sí se quieran y se potencien y se ayuden mutuamente a salir adelante, incluso desde los momentos más oscuros en que cada uno toca fondo. Y créanme que dentro de esta serie tocan fondo Sí. seriamente varios de ellos. Varios de Todos, ellos, diría varias yo. veces, sí. Y varias veces, exactamente, tropezando una y otra vez con la misma piedra, digamos. Que en el fondo es también un poco la filosofía que tiene Dan Harmon al momento de crear historias, en el que el personaje básicamente se habla del círculo, ahí Diego podría explicarlo de mejor manera probablemente, pero se habla del círculo de desarrollo de la historia, donde un personaje comienza en el punto A y la idea es que haga todo un círculo para volver a este punto A, pero habiendo aprendido una lección, habiendo desarrollado este tipo ¿cómo decirlo?, de conflicto interno. Básicamente se tiene el protagonista, se ve que hay algo que no está bien con este protagonista, se cruza el umbral donde va a empezar toda la búsqueda que el protagonista va a tener. Al cruzar el umbral entra en la zona del caos. En el fondo, las secciones anteriores de los pasos del ciclo de la historia de Dan Harmon es como que el personaje está en una situación de Orden. confort, del orden. Pero al cruzar ese umbral entra en el caos. Claro, y dentro de eso está la búsqueda, que es el protagonista buscando su grial, por así decirlo, buscando la manera de salir de este caos. Encuentra este bien, encuentra este grial dentro del caos y lo toma. Es decir, se ve enfrentado a este tipo de... se ve enfrentado a su realidad y luego vuelve. Vuelve al estado de orden y se genera un cambio. Se genera un cambio en el protagonista donde ya internaliza lo que él era e internaliza a su vez lo que él aprendió y todo este cambio, haciendo que el protagonista vuelva a su lugar de inicio, pero habiendo pasado por todo este caos y habiendo evolucionado como persona, como carácter. Bueno, Miguel acaba de explicar excelentemente bien Gracias. el ciclo de storytelling que diseñó Dan Harmon y que está presente en todos los capítulos de The Community en los que trabajó él. Después también hablaremos de aquellos en que no trabajó Harmon, pero es parte de la historia, digamos, de la serie, de lo que ocurre tras bambalinas. Pero sí, sea solamente como para cerrar la idea central, el corazón dentro del caos. Creo que eso define muy bien lo que es Community. Si tienes todas estas relaciones humanas de estos personajes que se van conociendo y se van encontrando a sí mismos y en esa búsqueda y en ese apoyo entre sí, en estos momentos difíciles y oscuros en el que muchas veces caen, se van formando y solidificando sus relaciones, y que el hecho de que las relaciones sean lo más reales posible es lo que hace sostenible a la serie y lo hace un poco más allá, trascender la caricatura, digamos. Eso es lo que por lo menos ha explicado Harmon en entrevistas. El tipo dice, el entorno puede ser un caos, pero las relaciones tienen que ser reales.
las relaciones humanas, digamos, tienen que ser reales. Y esa es la esencia, diría yo, de la serie, y en base a eso, bueno, desarrollaron temporadas entre el 2006 temporadas entre el año 2009 y 2015, que también tienen toda una historia muy, muy a tropezones, diremos, por todo lo que ocurre tras bambalinas. Año a año, es una serie que nunca pudo estar muy bien planificada, porque año a año tenían la amenaza de cancelación. Ujú. Nunca tuvieron un horizonte de planificación más allá del mismo año para el cual estaban trabajando los capítulos, digamos. De hecho, para quienes ya hayan visto todas las temporadas, pueden ver que son muy autocontenidas. Es Sí. decir, que cada una empieza y termina en sí mismo y no hay nada, no hay ningún, esto que los gringos llaman cliffhanger, de una temporada para otra. La única tal vez que podría más o menos verse de esa forma es el fin de la temporada 1, donde ya habían renovado para la temporada 2 con cierta holgura, porque a su vez NBC también tenía una idea de tener algunos días dedicados al humor. De hecho, en esa misma época estaban The Office, Parks and Recreations, la misma Community y 30 Rock, que son 4 sitcoms de culto dentro de de Claro. toda la parte de sitcoms. Entonces, Una era brillante, por cierto. por cierto, nadie sabe qué le pasó a los ejecutivos ahí y cómo vieron luz verde a todos estos proyectos tan curiosos Maravilloso. y tan maravillosos, gracias a ellos. Pero la cosa es que Community solamente tuvo esa como planificación a largo plazo entre la temporada 1 y la temporada 2. Después, como muy bien comenta Diego, cada temporada fue una lucha para ver si es que pasaban a la siguiente temporada o no, de qué manera reducían costos, los problemas internos que menciona Diego entre producción, los mismos personajes o los mismos actores que estaban dentro del reparto. En fin, ya llegaremos a eso cuando sea el tiempo y cuando lleguemos a hablar de esas temporadas. Sí. Básicamente, esta serie trata sobre un grupo de estudiantes de diversos orígenes y diversas edades que asisten a una universidad comunitaria localizada en la ficticia ciudad de Greendale, en el estado de Colorado. Pero por supuesto, esta básica premisa irá cambiando con el correr de de los capítulos, como ya lo veremos más adelante. Y bueno, otro tema que define a Community, que uno lo encuentra también en variados artículos, hay dos, yo diría, términos que son como muy propios de la serie, que se habla en el fondo de que los film o sitcom, perdón, tropes, lo que traducido le dicen tropas, que en realidad es una muy No. mala traducción, digamos, pero que en el fondo es todo el conjunto de ideas, frases o imágenes o referencias que en el fondo definen a un determinado tipo de trabajo o a un artista. Pero en este caso, en el fondo, es como la idea de entender o irse a los elementos esenciales que componen, en este caso, una sitcom. Y Community como que los toma, los deconstruye, para usar una palabra de moda, digamos, los tiene súper claros y juega con esos. El término despectivo sería cliché, ¿no? Yo creo que es muy bueno hacer la distinción entre un trope y un cliché, porque en el fondo un cliché tiene esta connotación de alguna manera despectiva, que puede ser algo característico. Por ejemplo, si yo dijera, oye, el uso de humanos robots en la ciencia ficción es un cliché, y tú dirías, qué mal, pero no, la idea es usarlo de manera interesante, darle una vuelta de tuerca y ver cómo usas ese elemento tan curioso, tan típico en el fondo de la ciencia ficción. Y ahí tienes obras como un Blade Runner, por ejemplo, que usa humanos robots y sabe usarlos muy bien y sabe meterle ahí harto condimento y harta filosofía en el fondo de fondo para reflejar todas las temáticas y problemáticas de ese tipo de obras. Entonces, llevado a Community es un poco lo mismo, es entender todos aquellos elementos que componen una sitcom y usarlos a favor, que son efectivamente clichés, si así se quiere, Ujú. pero, qué sé yo, por ejemplo, el tema de que tiene que haber un protagonista y una relación Amorosa. amorosa, ¿cierto? Que tiene que estar el tonto, que tiene que estar el que es más inteligente pero introvertido, Ajá. ¿cierto? Que tiene que estar el deportista, que tiene que, y en fin, El distintos comic elementos. relief, como le llaman. Claro, el alivio cómico, cuál va a ser Claro. de todos ellos el que en el fondo le pasan como las situaciones más increíbles y ridículas. Entonces, con todo eso, Community lo usa, pero les va dando de alguna manera una pequeña vuelta de tuerca. Es muy propio de Community también usar el metahumor y la subversión. Primero, el tema de todo el metahumor es esta idea, en el fondo,
la autoconciencia de sí mismo, de que son una serie de televisión. Y ahí tenemos a un personaje que se llama Abed, que ya hablaremos más de él, pero en el fondo es como el guía turístico de todos nosotros como audiencia en este universo, de que en el fondo esto para él es una serie de televisión, que todos cumplen un rol y son un personaje cumpliendo un rol en esta serie, y que tienen que en el fondo ir llevando adelante distintas historias de manera de mantener la atención de la audiencia y no caerse en el camino o ir reinventándose. Y bueno, y ahí a lo largo de la serie, cuando se repiten a sí mismos, Abel siempre lo hace notar, cuando están los guiones un poco más flojos, Abel lo hace notar y así. Entonces, todo este componente meta de entender la serie dentro de la serie o el humor dentro del humor es parte muy esencial en el fondo de Community. Y lo último es la subversión. O sea, Community tiene estos elementos en que por ejemplo, llega no sé, parte con algún personaje y en que tú dices, perfecto, esto también es un trope y por ende debería ser un cliché, y de alguna manera te lo da vuelta. Ajá. Por ejemplo, no sé, pues tienes al personaje de Annie, bueno, ya entraremos a hablar del detalle de cada personaje, pero Annie es la chica perfecta, en el fondo, esa es la idea, Le llaman un tipo de personalidad A. Eso, sí, exactamente. Básicamente es alguien que quiere hacer todo perfectamente, Exacto, tiene que perfección, ser la sí. mejor, tiene que ser la más inteligente, la más estudiosa, la más. Claro, exactamente. Y alguno podrá decir, bueno, perfecto, muchas series trabajan con este arquetipo de personalidad A y que también tienen el fondo y lidian con el tipo de problemas que tiene la personalidad A, que obviamente tienden a ser de repente personas muy solitarias, que en el fondo están tan consumidas por sus logros y sus metas, que eso, empiezan a quedarse un poco solas, o les cuesta consolidar relaciones, les cuesta relacionarse en el día a día. Exactamente, de alguna manera también se terminan siendo desadaptados de una manera. Y eso es algo que en el fondo te das cuenta que todos los personajes de Community son de una u otra manera desadaptados. Uh-huh. Pero la subversión que hace Community con el personaje de Annie, por ejemplo, es que lo trabaja, le agrega el componente de que es una adicta a las drogas, a las píldoras en el fondo, al Adderall. Una ex adicta. Eso, perdón, una ex adicta a la droga. Sí. Y que en el fondo por eso está ahí, porque viene saliendo de rehabilitación y buscando recuperarse y partir su vida de nuevo. Tiene 18 años, tiene tiempo para hacerlo, pero en el fondo ya hay algo que le truncó esa carrera y esa vida perfecta que ella tenía planificada, digamos. Claro, y bueno, cuando hablemos directamente del capítulo 1 del capítulo piloto, vamos a entrar dentro de cada una de los detalles y de qué fue lo que llevó a cada uno de los personajes a estar dentro de esta universidad, que como mencionábamos casi al principio, no es la universidad a la que alguien del tipo de personalidad de Annie iría. Claro. Normalmente apuntaría a una universidad de las top que uno conoce como Harvard o Yale o qué sé yo. Bueno, Annie, por este problema precisamente que tuvo, no pudo apuntar a ese tipo de cosas, pero quiere volver a tener su vida bien enrielada, ¿no? Claro. O en el caso de Jeff también está la subversión en el fondo de que sea él un personaje que todo lo consigue hablando y que todo lo consigue mintiendo, porque él es un abogado que en el fondo no puede ejercer. Ajá. Esa es la subversión con el personaje, o sea, él que ganándose la vida, digamos, hablando y mintiendo, se ve en una instancia en que no puede ser la persona cool que él quiere siempre ser y en el fondo potenciar esa imagen cool, y tiene que sin embargo meterse a un community college para sacar un título rápido en 2 años y volver a ser la persona que él siente que tiene que ser. En este caso son 4 años. Bueno, recordemos que es una de las primeras cosas que critican respecto a la realidad de Community. Claro. Que por qué los personajes están 4 años en una universidad que normalmente da títulos en 2. Exactamente. Sí. Pero bueno, eso también hay que tener un poquitito de entender que esto es ficción, no es realidad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, hablemos un poco, Miguel, de los personajes, ya que estamos en eso en realidad. Hablemos de los Greendale 7. Exacto. De hecho, los 7 de Greendale son, entre comillas, liderados por Jeff, que decía Jeff Winger. Jeff Winger, quien está llevado a la pantalla por Joel McHale. Él es como decía muy bien Diego, es un abogado o es una persona que ejercía la abogacía sin tener título de abogado. Y lo descubren. Se recibe un tip anónimo y descubren que él no tiene título que le permita ejercer de abogado. Razón por la cual tiene que venir a este Greendale y hacer sus 4 años correspondientes para sacar un título en lo que sea que le va a permitir ejercer de abogado. El siguiente sería
No, pero quería agregar Ah, nomás como elemento característico de la personalidad de Jeff. Obviamente es súper arrogante, es hiper narciso. sí, Sí, exactamente, sí. exactamente. Es parte de lo que de lo que lo define. Y como le dicen muchas veces en inglés, es un douchebag, o sea, ¿cómo se Un traduciría eso? Un imbécil. imbécil, básicamente, exactamente. Un engreído, Es una persona que ¿cierto? básicamente cuida de sí mismo, cuida de sus De su intereses, imagen. de su imagen. Todo lo que más le importa es su imagen y lo que piensen los demás sobre él, por eso. Sí, 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 sí. No vamos a entrar más en detalles porque vamos a ir viendo el desarrollo de este personaje a lo largo de todos los capítulos, ¿no? Claro, exactamente. Y este don de la palabra que tiene Jeff, en el fondo también es interesante en la serie cómo se va utilizando para el bien y para el mal, en el fondo. Sí. Que es también algo que exploraremos en el primer episodio. Tal cual. Bueno, el siguiente personaje, bueno, sería Pierce Hawthorne, interpretado por el mítico Chevy Chase, que quizás para las nuevas generaciones es un don nadie absoluto, pero ya en el año 2009 Chevy Chase debe haber tenido según la serie por lo menos, un personaje de 66 años. Sí, y de hecho en su momento era la persona que de mayor reconocimiento de nombre dentro Exactamente. de dentro de los actores que estaban dentro de él. Exactamente, no. Chevy Chase tiene una carrera súper larga e interesante en la comedia norteamericana porque partió bueno, en la revista National Lampoon, que es de mediados de los 70 por Sí. ahí, junto a varios genios de la comedia de aquellos años. En el fondo era una revista súper irreverente, no había nada que se le pareciera en Estados Unidos. Si quieren Y, saber más, pueden ver una película en Netflix que se llama Un gesto estúpido y fútil. verdad, sí. De hecho, es muy entretenida esa película. A mí Sí. me gustó bastante. Donde Joel McHale hace de Chevy Chase, por cierto. Muy meta también ahí, Muy meta, muy pero meta. pueden buscarla en Netflix, está ahí. Adelante, digo, perdón. Sí, sí. Chevy Chase después pasó a trabajar en Saturday Night Live. No sé si conoces ese pequeño programita de comedia norteamericana que tiene más ya de ir por los 50 años de existencia, no sé, pero Básicamente, todos quienes son alguien dentro del mundo de la comedia en Estados Unidos pasaron pasaron por por ahí. ahí. Es muy escuela, es Sí. tremenda escuela de comedia trabajar en Saturday Night Live, claro. Y Chevy Chase estuvo en el cast original, el Sí. primerísimo, fue parte de los, no sé, 5 o 6 primeros comediantes que estuvieron ahí en ese grupo. Y donde también se hizo muy conocido por parte de sus elementos característicos era el humor físico, donde el tipo siempre era extraordinario para nada, las caídas o para pasar a botar cosas y de botar una pasa a botar 10 y toda esa dinámica que la hacía frecuentemente y que la repetía en la vida real, según dicen mucha gente que lo conocía. Y, y nada, después también gracias a sus orígenes con National Lampoon, pasó al cine, donde hizo Animal House, una de las películas producidas por este grupo de National Lampoon. Y después hizo también Caddyshack, también con Bill Murray. Las dos películas son bien conocidas. De hecho, me acuerdo que en Animal House actúa un actor cómico muy conocido que se llama John Belushi, que falleció. Ujú. Y nada, o sea, para las nuevas generaciones esto no significa nada, pero en el fondo son películas clásicas y que si en algún momento alguien quiere revisitar la comedia clásica norteamericana de aquellos años, de fines de los 70, principios de los 80, esos son dos muy buenos puntos de partida donde Chevy Chase básicamente hizo su carrera. Ah, perdón, me estoy confundiendo. Creo que en Animal House él no estuvo. Es parte de lo que hizo National Lampoon, pero Chevy Chase no estuvo. Estuvo en Caddyshack. Sin Ahí Caddyshack de todas maneras. hago la corrección. Y después estuvo en otra de National Lampoon, que es una de un viaje familiar. ¿Cómo se llama esa? ¿No es Free Amigos? No. No. Bueno, ahí mientras la buscamos en IMDb, podemos decir Una que tiene que, una trilogía. nota del editor, esta película se llama Vacaciones o Vacaciones Familiares y es parte de la trilogía que mencionaba Diego. Podemos decir que Chevy Chase, bueno, perdón, el Pierce Hawthorne, Claro, el personaje de Chevy Chase es Pierce Hawthorne, que en el fondo es un millonario heredero de Hawthorne Wipes, que son toallitas desechables, estas toallitas húmedas desechables, qué sé yo, y en el fondo su padre hizo un verdadero imperio a partir de esto, y él es como el niño mimado de la familia, que ya está viejo, pero totalmente sigue siendo igual de mimado, ujú, y en el fondo ha tenido todo fácil durante toda su vida, pero es un tipo a la vez también un desadaptado, muy solitario. Él siente que nunca nadie lo ha reconocido. No es un gallo muy inteligente que digamos, pero siente que nunca nadie lo ha reconocido, nunca tuvo como el cariño de su padre, siempre estuvo peleando por eso, por reconocimiento de su padre, que alguien le reconociera y le dijera que él era bueno para algo,
Y creo que hay una característica súper importante que define también el personaje de Pierce, es que él quiere sentirse partícipe de algo y que se le reconozca. O sea, cada vez que en la serie lo excluyen, son los momentos en que Pierce muestra su peor cara, digamos, como consecuencia, y trata, y su mecanismo psicológico ahí es recurrir al castigo. Castiga al resto que lo excluyó de algo. Y lamentablemente, dado la edad del personaje, es muy utilizado para expresar ciertas visiones con las que no necesariamente están de acuerdo los creadores o nosotros mismos respecto a referencias más antiguas. Hay mucho de racismo, mucho de clasismo, hay mucho de machismo o sexismo también dentro del personaje de Jay Chase. Totalmente xenófobo. Que lo pueden hacer muy, si no se entiende dentro de esta dinámica que él tiene, lo pueden hacer una persona muy desagradable. Y ya conocemos algunas personas inclusive que han casi dejado de ver la serie producto de este personaje en particular. Sí, yo tengo una amiga también que incorporé a este mundo de ver Community ahora hace poco durante la pandemia, y le pasó eso, se quedó estancada en la segunda temporada porque llegó un punto en que me dijo, no soporto a Pierce. Y le costó mucho destrabar ese momento en que justamente en la segunda temporada, digamos, en donde Pierce toca fondo como personaje, en relación a la historia, por si acaso, sigue siendo un gran personaje. Pero toca fondo desde el punto de vista que se vuelve muy desagradable, y todo el resto del elenco, del grupo de estudio, porque acá se empiezan a referir a sí mismos como el grupo de estudio, termina detestándolo, por supuesto. Y es precisamente por lo que cuenta Miguel. O sea, bueno, ahí se le suman otras variables que tienen que ver con la historia de por qué llega a estar en ese lugar tan oscuro, digamos, pero se vuelve bien difícil de llevar Pierce. Ahora, si te lo digo de mi perspectiva personal, yo siempre lo entendí como parte de la historia, no me hizo ruido, no me hizo problema. Y creo que un personaje así al final es utilizado también en parte como el elemento medio villanesco y a veces necesario como parte de la historia nada más. O sea, hay que entenderlo así. Como todos, tiene su luz y su sombra. Y lamentablemente, o sea, no lamentablemente, pero a este joven Chevy Chase se le utiliza mucho más como villano que como la parte de las sombras que con la parte de la luz. Claro. Pero no por eso deja de ser persona y deja de tener sus buenos momentos. Ya vamos a entrar más en detalle respecto a todo esto y a los desarrollos de los personajes. Vamos a ir rápidamente con el resto de los Greendale 7. Que en la siguiente sería Brita Perry. Brita Perry, llevada a la pantalla por Gillian Jacobs. Maravillosa. Sí, un tesoro. Un tesoro. Ella es presentada como el interés romántico de Jeff en este tropo que decíamos al principio. Se traduce como tropo. Se traduce como tropo, mira, estoy aprendiendo en el podcast de Community. Muy bien. Ella es puesta como este interés romántico y ella es una chica que está en los 20 y algo. Nunca queda exactamente establecido. 28. 28 y está de cumpleaños en octubre. Verdad. Y ella es un carácter rebelde. Ella dejó la escuela, es un dropout que le llaman en Estados Unidos. Dejó la escuela porque quería impresionar a Radiohead. Ha ido a distintas protestas, ella siempre busca causas por las cuales en las cuales la gente como más desamparada necesita apoyo y necesita más visibilidad, y ella se autoadjudica este rol de defensa del más desfavorecido, siendo que ella misma no es una persona que las tenga todas consigo. Eso te iba a comentar. Ella misma se busca definirse y encontrarse dentro de esto, y ella misma ve que el resto la defina a partir de las posiciones que ella toma respecto a los más desafortunados. Exacto, también está súper pendiente de lo que opine o como la imagen que el resto tenga sobre ella. Ella quiere ser percibida como esta activista con mucha conciencia social, ecológica, etc. Y que en el fondo quiere ganarse el respeto a partir de esa imagen. Y de nuevo, la subversión respecto al personaje de Brita es que es una activista que no ejerce el activismo. Ajá, exactamente. Exactamente. Entonces, eso es parte de lo que la define y lo que la vuelve en muchas instancias a ser, y eso se va acentuando también con los capítulos, a ser como considerada ¿cómo traducimos? Buzzkill. La que mata la onda. La que mata la onda. Si alguien está hablando de algo, Brita tira un comentario y en el fondo
latera, hablar como la latera, así la que se puso seria respecto a un tema en que estaban todos como jugueteando o algo así, y tiene que tirar como el comentario políticamente correcto, moralmente, desde el pedestal, digamos. O sea, básicamente, como es mucha gente en las redes sociales hoy en día, ¿no? Sí. ¿Cierto, Miguel? No me extrañaría que tuviera una cuenta de Twitter y estuviera comentando en todos los sitios de... Arreglando el mundo desde Twitter, exactamente, desde el sofá de la casa. Ajá. Y jugándolos a todos. Y juzgando absolutamente a todos, de todos los lados. Claro, pero el juicio de Brita es el juicio desde la vereda progre. Sí, pues 100% desde la vereda progresista. Sí. En cambio, es que después cuando hablemos del personaje de Shirley, el juicio de Shirley desde la vereda conservadora, moralista. Conservadora, moralista. Claro. Bueno, vamos al personaje de Shirley. Shirley está también llevada a la pantalla por Yvette Nicole Brown, una muy buena actriz. Ella es una madre de 2 niños recientemente divorciada, que dependía totalmente de su marido. Ella es muy cristiana, aunque esto no se sabe todavía en el primer capítulo. Claro. Pero bueno, ya se va a saber y lo van a poder ver. Y siempre fue como mantenida, siempre fue la ama de casa. La dejó el marido y no sabe qué hacer con su vida. Entonces ella entra a la universidad para poder llevar su negocio de brownies para poder abrir su propio negocio de brownies y poder mantener a su familia. Entonces es precisamente lo que dice Diego. Ella es muy muy suave, muy de sweeties y de pumpkins y de nice y todo ese tipo de cosas. Pero a su vez es muy juzgadora desde el caballo o desde el pedestal del conservadurismo, de la moralina, del ay, pero esto no es lo que no es lo que Jesús haría, claro. Ese tipo de cosas. Entonces y quiere imponerle su visión cristiana a todos también. Todo, exactamente. O sea, si tú no eres cristiano, para ella es como que hazte cargo de que te estás yendo al infierno. Exactamente. Y intenta, claro, desde su mirada de que está salvándolos a todos, intenta imponer esa mirada de forma no muy sutil muchas veces y de forma bastante pasivo-agresiva en otras veces. Eso es notable. Esa es una gran característica humorística del personaje de Shirley, la constante pasivo-agresividad. Te tira una frase de esas que dice Miguel de pumpkin, that's nice, y todo así, y después al siguiente pone la voz seria, dura, y wow. Y es muy gracioso, exactamente. Ella también se considera como la mamá del grupo. Sí. Porque precisamente ella es la única que tiene hijos. Sí, es la única que tiene hijos. Nadie más ha pasado por esta experiencia. Intenta cuidarlos a todos desde su punto de vista de madre. Y un poco la asocian como la mamá del grupo, que es algo que también se explota medio humorísticamente en algún momento. Claro, y la madre del grupo y también incorporando el elemento también muy maternal de alimentar al grupo. Sí. No siempre con buenos resultados. No siempre con buenos resultados, pero en el fondo todo el tema del baking, de estar siempre horneando cosas y cocinando cosas, es tratado en algún momento incluso como una patología de Shirley en algún momento de la serie. Ya vamos a llegar ahí. Llegaremos ahí. Pasemos al siguiente personaje. El siguiente personaje es el típico joven popular en el high school, en la educación media, que es Troy Barnes, llevado por Donald Glover a la pantalla. Otro tesoro. Tesoro absoluto. Todo, en realidad quiero hacer el alcance de que todos son tesoros, absolutamente. Todos, absolutamente todos. De hecho, queremos mucho a los personajes, por eso nos estamos extendiendo tanto. Sí, no, yo creo, Miguel, ya está claro que este primer episodio no vamos a hablar nada. Tienes que ponerle un título tipo Introducción. Sí. Español 101, Introducción a Community. Exactamente. Ese va a ser el título. Sí, la verdad es que planeábamos que este primer capítulo fuera sobre hablar del primer capítulo, sobre el capítulo piloto, y con una breve introducción de Community. Ajá. Pero nos extendimos un poquitito. Extendido, pero me parece sano porque es muy bueno también hablar de la visión que tenemos de la serie, de por qué nos gusta tanto y un poquito dar como el redondear quizás ciertos temas generales de la serie antes de lanzarnos a lo particular. Es como partir de lo general e ir a lo particular. Exactamente, que es algo que debería hacerse siempre. Exactamente. Entonces, Troy Barnes es el prom king, es el chico popular de la educación media, el tipo que todo el mundo le hacía las tareas, que está destinado a ir con una beca deportiva por jugar fútbol americano, no fútbol de verdad, a alguna universidad, y que por un accidente que tuvo
en una de las últimas fiestas de salida de la educación media se dislocó los dos hombros, por lo que no pudo por lo que no pudo entrar a ninguna universidad. Razón por la cual tuvo que entrar a este community college para poder sacar su título en algo. Y este personaje intenta también, se ve mucho por cómo los otros lo ven, por cómo el resto del público lo percibe, y se escuda mucho en su aspecto de la popularidad misma, siendo que él sabe que no se destaca por su inteligencia. Él es un muy buen atleta, es una excelente persona, que aunque no lo da a entender mucho en un comienzo, Eso. pero se define mucho como el qué dirá el resto y el qué tan popular puede seguir siendo. Tanto es que todavía ocupa parte del uniforme de su colegio, y sigue yendo y hablando como si estuviera un poco en el colegio y siguiendo toda esa parte popular del colegio. Claro, y un poco la subversión con el personaje de Troy creo que es que él siendo justamente lo que los gringos llaman el jock, o sea, él justamente el arquetipo bufón. No, y del... Ah, no, perdón. No, Ese es no, el no es el Joker. Joker, es el jock, Jock. Pero claro, el deportista, El deportista popular. exactamente, popular, por lo mismo muy superficial, medio tonto, ese es como ese cliché también de personaje. Que ojo, que me acuerdo hace no mucho vi un pequeño análisis respecto a la evolución del personaje del Jock en el cine y la TV y era también bien interesante porque mostraba que justamente en los 80 y principios de los 90 tenía esa imagen de que súper de primera capa. Y con el pasar de los años fueron reinventando un poco las series, el modelo del arquetipo del Jock. Y ahí tiene series, no sé, pues como Glee, por ejemplo, que en el fondo te acuerdas que el protagonista, este que hacía que el Corey. fallecido Cory Monteith, claro, Sí. nada, le daban profundidad al personaje, no era un tipo tonto y en el fondo tenía todo, lidiaban con su lado más emocional también y eso. Y bueno, en American Pie, no sé si te acuerdas también lo mismo, el protagonista, el Jock, no era el protagonista, perdón, pero era parte del grupo, pero el Jock también, no me acuerdo cómo se llama el actor ni el personaje, pero lo mismo, era súper conectado con sus emociones y eso. Entonces, acá... Y lo mismo pasa en Sex Education, para dar un par de referencias un Un poquitito poquito más modernas. moderno. Muy bien, Miguel. Gracias por sacarme la referencia de los últimos 20 años. Oye, pero claro, y con Troy en el fondo, bueno, es más parecido a este último modelo del Jock, que en el fondo tiene todo este lado con el que parte súper, 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 hiper, con una tremenda capa protectora en que él tiene que verse como el rudo del grupo, con la chaqueta del fútbol americano, como decías tú y todo. Pero en el fondo, en la medida que se va soltando el personaje y se va encontrando a sí mismo y va desarrollando verdaderas relaciones de amistad, Ujú. no relaciones de interés en que todo el mundo simplemente le rinde pleitesía por ser popular. En la medida que va pasando eso, él también se va abriendo emocionalmente como persona a esta posibilidad y va mostrando su lado totalmente nerd. Y eso es maravilloso. Y vamos a llegar a eso, pero antes de llegar a esa relación vamos a Y pasar... emocional, perdona, y emocional, porque emocional, eso. Troy si algo que tiene es que tiene las emociones a flor de piel. Sí, de hecho en algún momento dice mis emociones, mis emociones. Gran momento también. Sí, y bueno, en parte, como compañero, perdón, y como compañero de andanzas, como vamos a ver que va a evolucionar, está Abed Nadir, que es un personaje medio palestino, medio polaco, de padre palestino, y madre polaca, que lo mencionan en el primer capítulo, tiene algún tipo eh, de Asperger que le impide estar totalmente conectado con la realidad de la misma forma que está el resto de la gente. Entonces ve todo y entiende el mundo a través del lente, de este metalente que habla Diego hace varios minutos atrás, am, de la televisión. Entonces todas las relaciones y todo lo entiende a través de películas, de relaciones con la televisión, con un mundo ficticio que le da cierto orden, básicamente. Entonces, él es, quienes ya han visto la serie ya saben que se habla de Troy y Abed. Exactamente. Entonces, se hace esta relación absolutamente nerd, y este bromance que le llaman los gringos entre estos dos personajes, precisamente. Y siendo que Abed tiene una sensibilidad diferente, una sensibilidad especial y de todo a través de esta lente que le permite llevar todo un poco más allá y a su vez hacer observaciones que pueden ser un poco crudas para el común de la gente, digamos. Y los mismos
compañeros se lo hacen saber y se lo hacen ver. Y estas relaciones que se van generando también le permiten a Abed tener un poco más de contacto con su humanidad y dejar un poco de lado esta metalente para tener verdaderas relaciones con personas. Porque se da a entender claramente que en la escuela y en años anteriores nunca tuvo un nivel de relación tan profundo como el que llega a tener con los otros compañeros del grupo de estudios. Así es, ¿no? Abed, bueno, probablemente el personaje más querido de la serie. Eh, Justamente como dice Miguel, pasa a ser como nuestro... utiliza el metalente para analizar la realidad, su realidad, y en el fondo unirla con todas las referencias de cultura pop que le permiten a él entender el mundo. Las relaciones humanas las entiende él a través del cine y la TV. Y eso es lo que lleva a su mundo con esta gente, estos amigos que está conociendo, y quiere en el fondo entenderse con ellos a partir de ese lenguaje, lo cual genera obviamente una riqueza de referencias para la serie que es, digamos, va increciendo, sin entrar en el mundo de spoilers y de las posibilidades a las que se fue abriendo la serie en el camino. Creo que se debe en gran parte eso a Abed. O sea, Abed es el que percibe el mundo así, el que nos hace como la traducción de eso a nosotros como espectadores, y gracias a ello podemos ver todas las locuras y cómo esta universidad de Greendale, este Community College de Greendale, se vuelve de verdad un escenario en que las aventuras y las situaciones pueden ir, digamos, hasta el ridículo absoluto, Un a nivel de absurdismo referencial, impresionante. claro, exactamente, a parodiar y referenciar, homenajear distintas películas y series y todo. Entonces es muy entretenido. Muy querible el personaje de Abed, y volviendo también al tema de la subversión ahí, creo que con el personaje de Abed lo que ocurre es que siempre está la idea de que el Asperger, por ejemplo, como Sheldon, como le cuesta conectar con la gente, es carente de emociones y no tiene interés en el fondo, en profundizar ese lado emocional. Pero Abed, creo que la subversión ahí es que él sí tiene interés en conectar con la gente. Él, perfecto, él sabe y se reconoce que le cuesta, que no lo comprende, que tiene que usar la TV y la cultura pop para conectar, pero nunca deja de buscarlo. Él siempre quiere conectar con esta gente que empieza a querer y apreciar, y él es el que más cuida el grupo de estudio. De hecho, él es el pegamento que aglutina a todos. Exactamente, él es eso. Cada vez que hay un conflicto, él dice, esto nos va a afectar de tal manera, Jeff, tienes que equilibrar, por ejemplo, bueno, después hay un capítulo en que pasan, da lo mismo, no voy a entrar en detalles todavía, pero Abed siempre es como la conciencia del grupo de que en el fondo, para que se mantengan como vivos como serie también. Ajá, sí. Exactamente, tienen que arreglarse ciertas cosas de cierta manera para poder seguir adelante. Entonces, esa parte tan humana de Abed está súper bien trabajada también en Community, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, esos son los 7 principales que forman parte de todo el grupo. Además, por supuesto, están rodeados de una serie de secundarios del que no vamos a entrar en el detalle, pero esa es otra característica que tiene Grindr, que tiene Community, que desde el cuidado que tienen con las relaciones entre los 7, además tienen un cuidado único respecto al mundo y respecto al universo como un todo, en el nivel de detalles que van agregando, en el nivel de seguimiento de las historias y en el nivel de los personajes secundarios y terciarios que van poniendo a lo largo de la serie. Se nota que hay un cuidado por la historia, que hay un cuidado por lo que quieren conseguir, que hay un cuidado por parte de Dan Harmon y todos los creadores que hacen que todas estas relaciones lleguen a un punto más allá y sean muy humanas y muy del día a día dentro del contexto de una ficción, ¿no? Sabemos que la gente no habla así y todo, pero las relaciones, como citaba Diego hace un rato, las relaciones son reales y esa es la parte bonita de Community y eso es lo que a nosotros nos terminó por encantar. Llegamos por las risas, nos quedamos por las relaciones, digamos. Así es, nos quedamos por el personaje 100%. Dentro de estos maravillosos personajes secundarios, solamente mencionar por lo menos a Ben Chang, el profesor de español, que inspira el nombre de nuestro grupo, de nuestro podcast. Claro, exactamente, porque el capítulo número 2 de Community se llama Spanish 101. O Español 101. Exactamente. Pero es un personaje que aparece a contar del segundo capítulo, así que ahí haremos la introducción en profundidad, digamos, de ese personaje. Y el otro es el Dean, el decano Craig Pelton. Craig Pelton, que aparece, que es el primer personaje que habla en el piloto del
de la serie. Exactamente, y que es otro personaje que realmente crece muchísimo con el pasar de los capítulos. Creo que la primera temporada es que creo que ahí tenían al actor, a Jim Rush, contratado Solo como que como guest starring, claro, o sea, era invitado. Entonces, igual que a Ken Cheung. claro, claro. Entonces, ambos casos fueron de alguna manera ganando protagonismo en el correr de la serie y bueno, terminan en el cast estable ya avanzadas las temporadas, digamos, pero el caso del decano en particular es de verdad, y lo digo sin... Así como podemos... Hay dos cosas que puedo asegurar de respecto a Community, a estas relaciones y a cómo son los personajes. Que de verdad, Troy y Abed creo que son el mejor bromance en la historia. Que no existe otra serie, otra película que tenga un mejor bromance que el de Troy y Abed. Es extraordinario. Y lo otro es que Craig Pelton creo que de verdad es el personaje más gracioso también que... No sé si que he visto en todas las sitcoms, porque no sé, Arrested Development entre Job Bluth y Tobias Funke, que, Dios mío. Pero Craig Pelton en lo que es Community es el personaje más gracioso, por lo menos en mi opinión. Probablemente es el que saque más carcajadas. Sí, increíble, increíble. Sí, bueno, y ya vamos a entrar en más detalle en futuras entregas de nuestro podcast. Yo no tengo nada más que agregar. Diego, no sé si quieres agregar algo Tampoco, más. creo que ha sido súper buena primera experiencia, primera vez que hacemos un podcast, así que ha sido súper entretenido usar esta instancia como para hablar de algo de lo que nos gusta tanto y tener ahora la ventana abierta para irlo profundizando en las sesiones venideras, digamos. Y no sé, Miguel, nos falta ahí el broche final. Bueno, ¿Cómo cerramos? antes de cerrar, les quiero comunicar que tenemos, por supuesto, un Instagram donde pueden encontrarnos. El Instagram es Greendale Español 101, sin la ñ porque, bueno, no todos aguantan la ñ. Y asimismo, si encontraron esto interesante, si quieren ayudarnos a mantenernos refrescados mientras hacemos este tipo de cosas. Por lo menos a apagar la botella de agua. Exactamente. Pues también tenemos un Patreon donde pueden donar lo que sea necesario. Por supuesto, esto no es algo que nosotros les exijamos para poder ver, para poder escuchar esto. Solamente si encuentran esto interesante, entretenido y quieren que siga y pueden hacerlo también, pues pueden ir a Patreon y buscar Greendale Español 101 y ahí pueden darnos lo que sea su cariño. Y bueno, como diría el profesor Chang o el señor Chang, ¡Hasta luego!